Buenos días a cada uno de ustedes, que el Señor me lo bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios, comunicando qué dice la Biblia, compartiendo aquellos pensamientos que están en la Biblia. Es una oportunidad para aquellos que queremos conocer más acerca de las cosas del Todopoderoso, aunque hay mucha polémica acerca de que si es Dios o que no es Dios o esto o lo otro. El hecho es que este libro que tenemos en nuestras manos tiene miles de años. Está escrito hace miles de años. Pensamos que estamos en tiempos modernos y que la modernidad nos ha abierto los ojos, pero ¿a qué? ¿Cómo? Nada hay nuevo, dice Eclesiastés en la Biblia, nada hay nuevo debajo del cielo, todo lo que ya fue. Entonces, bajo ese término, pues, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Perdón. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos exhorta? ¿Qué nos invita? ¿Qué nos aconseja? Si queremos. Obviamente que no es que tienes que creer a fuerzas, como muchos dicen, es que nos adoctrinan, es que quieren que pague. No, aquí no pedimos nada, no vendemos nada, compartimos qué dice la Biblia. El hecho es que estamos viendo el libro de Hebreos y hay varios versículos que tienen mucho sentido, que me dan mucho, a mí me dejan una sensación de satisfacción el conocer la palabra de Dios. No totalmente, todavía me falta aprender mucho, pero estamos en el libro de Hebreos y vamos a ver esta mañana qué es lo que nos dice precisamente Hebreos capítulo 1 del 10 al 14, continuando con el título que Cristo superior a los ángeles, ¿verdad? Es el título que tiene ahí tu Biblia. A Cristo el Padre lo llama Dios. Cristo, el Padre lo llama Dios. Bueno, son dos títulos en diferentes, no versiones, o sí, son las dos, pero diferente forma de presentarlo, lo hemos dicho. ¿Por qué tenemos que saber quién es Cristo? ¿A qué se refiere? Bueno, permítame leer nada más un versículo antes que todo, precisamente en Hebreos capítulo 1. Son 3 versículos, pero me voy a leer el 3. Dice el versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Obviamente que estos versículos ya los habíamos visto, desde el 3. El 1 nos habla acerca de que muchas veces ha hablado Dios. En el pasado a nuestros padres dice así, por medio de los profetas, pero ahora ha hablado por medio de quién, de su Hijo. Y dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué es el verbo? Bien, vamos a entrar en materia, vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia Reina Valera, versión antigua, y luego vemos cómo nos la presenta la Biblia Las Américas, Biblia de estudio. Le voy a pedir a ver si como cada mañana que me lea Hebreos en la Biblia Reina Valera, versión antigua, por favor, Betsy. Hebreos 1 de 10 al 14 dice la palabra de Dios. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de sus manos. Ellos permanecerán, mas tú eres permanente. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Empero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? ¿Hasta ahí? Bien. Ahora, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el amanecer de esta mañana, Señor. Y pues, Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti, primeramente a ponerte la predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, guarda y usa el que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, síguelos guiando, Señor, y pues Padre, los protegiendo, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender y aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. En esta mañana, Señor, también venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas,
enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que sana, Señor. Y pues, Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Tú conoces los deseos y los planes de cada uno de nosotros, Señor, pero Padre, pues tú abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada líder, Señor, cada líder de familia, cada líder espiritual, cada líder de gobierno, Señor, tú esté con ellos, síguelos guiando, síguelos protegiendo, Señor, y pues Padre, sígueles dando sabiduría, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor, y pues Padre, nada más te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, nuevamente te ponemos esta predicación en tus manos, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, y pues Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias, mija. Vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Vamos a ver precisamente Hebreos capítulo 1, del 10 al 14. Son 5 versículos, pero vamos a ver qué nos hablan. Dice el versículo 10. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. El 11. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. El 12. Y como un manto los enrollarás, como un vestido serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. El 13. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El 14 y cerramos. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Bien, es algo que tenemos que tomar muy en cuenta cuando la palabra de Dios se nos presenta. ¿De qué se trata presentar la palabra de Dios? Pues mostrar que Cristo Jesús vino con un propósito en este mundo. Sabemos y se dice cada Navidad el nacimiento de Dios, el nacimiento de Jesús. Cada Navidad, ¿qué es natividad? Nacimiento. Pero, ¿cuánto entendemos de esto? ¿Por qué vino Jesús con ese propósito de darnos vida eterna? Porque el ser humano es muy atento a lo material. Y lo espiritual, que es eterno, lo material es pasajero, y cuando partimos de aquí, no nos llevamos nada. Todo se queda aquí, hasta este cuerpo, con todo y todo. ¿Qué es lo que, a qué se refiere la Biblia? Al alma de cada persona. La salvación es para todos, por eso leímos ahí en el versículo 3, que dice que hizo qué. Dice el 1.3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, sustentando, ¿qué sustentando? Soportando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se centró a la diestra de Dios. Tiene un propósito, pues si lo entendemos, qué bueno. Es muy importante darnos cuenta que todo lo que está en este mundo es pasajero, hasta aún el mismo globo terrestre es pasajero, los cielos, todo es pasajero. Todo va a ser deshecho, dice la palabra de Dios. Pero el punto principal aquí, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es el propósito del Señor para cada uno? Yo creo que hemos leído mucho y conocemos la Biblia, y aquellos que ponen atención, sabemos que nos dice, yo te ofrezco vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? El mismo Dios. ¿Por qué digo que el mismo Dios? Dijo nuestro Señor Jesús, mi Padre y yo una cosa somos. Yo salí del Padre. ¿De dónde salió? Cuando dice yo salí del Padre, leemos entonces que dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios y el Padre es uno mismo. Nosotros podemos encontrarlo en varias partes en la Biblia, los evangelios, principalmente en Juan. Dice, mi Padre y yo una cosa somos. ¿Por qué? Porque salí del Padre. ¿Qué es salir del Padre? Cuando nos hablan de engendrar un hijo, pensamos automáticamente en una relación carnal. En este caso, no fue una relación carnal, es una relación espiritual. Ahí en Gálatas 4:4 nos habla de hecho de mujer, no de mujer y hombre. Quien a su tiempo envió Dios a su hijo hecho de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que entendamos que lo más importante para Dios
sí es nuestro cuerpo en cierta manera mientras vivamos. ¿Cuánto? 80, 60, 30, no sé cuántos años viva cada uno. El hecho es de que tiene un límite la vida de cada persona. Y la vida eterna, ¿qué es la vida eterna? La inmortalidad, vivir eternamente. Pero ¿por qué Dios nos habla de esa manera? ¿Por qué quiere que nuestra alma sea salva? ¿Salva de qué? Del pecado y las consecuencias del pecado en nuestra vida espiritual. Pero entendemos, pues bueno, nos hace la referencia a la palabra de Dios en el versículo 10, si me lo lees, Bessie, por favor, 1:10. Dice la palabra de Dios, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Fíjese bien, gracias, mija. Y tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Fíjese bien cómo hace la relación. Fundaste y la obra de tus manos. ¿Qué otro versículo hay en la Biblia que dice, y formó Dios al hombre? ¿Con qué lo formó? ¿Con arcilla o con lodo, como tierra? ¿Cómo lo formó? Con sus manos. Y hubo en el hombre soplo de vida. ¿De quién? De Dios. Para que el ser humano fuera un ser viviente. Dice hombre, ciertamente que sí, porque lo primero que fue creado, fue formado, fue el hombre. Y hubo soplo y fue un ánima viviente, dice en Génesis. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? La esencia de Dios. ¿Qué es la esencia de Dios? Que dice, siendo el resplandor de su gloria, en Hebreos 1:3, la misma imagen de su sustancia. De su sustancia. ¿Qué es la sustancia de Dios? El aliento, la palabra. Y aquel verbo fue hecho carne. Y ese verbo es el que estamos hablando. ¿Quién? El Hijo de Dios. Dios mismo encarnado. Pero lo queremos entender, bueno, cada quien. Ahí en Salmo 102:25, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, tú fundaste la tierra antiguamente, y los cielos son obra de tus manos. Tú fundaste la tierra antiguamente. Génesis 1:1. Dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y allí mismo en Génesis, y dijo Dios, sea el capítulo 1, no, el versículo no recuerdo. Y fue la tierra, fue la luz. El 3. A ver, si me lo lees. Dice la palabra de Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y hay muchas referencias ahí en el capítulo 1 de Génesis. Y dijo Dios, sea y era hecho. ¿Con qué? Con su palabra. Y dice, y aquella palabra se encarnó. No fue hecho, se encarnó él mismo en un ser humano. Por eso habla la Biblia de que hecho de mujer. ¿Y lo sometió quién? Dios le dio un cuerpo. Ahí en Hebreos 10:5, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Fíjese bien. Muchas veces se dice, es que, bueno, el cuerpo fue una creación, el cuerpo de Jesucristo, pero sin pecado, limpio, con la naturaleza no pecaminosa del hombre, sino fue hecho en la mujer. Ese cuerpo. ¿Pero qué habitó en ese cuerpo? La sustancia divina del Padre, de la deidad de Dios mismo. Por eso dice la Biblia, y el Padre le llama a Dios también a Jesús, porque es Dios mismo. Si lo entendemos, si nosotros entendemos lo que quiere decir Juan 1:1. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. ¿Y el verbo? Gracias. ¿Y qué es el verbo? La acción, la palabra accionando, haciendo, con el poder de la palabra del Todopoderoso. ¿Y qué hizo? Un cuerpo para que esa palabra viniera a morar entre nosotros, hecha hombre. Pero si lo entendemos, ¿cuál es el propósito de que viniera Dios mismo en un cuerpo humano? A presentarlo en sacrificio. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? Porque Él vino a hacer la limpieza, dice Hebreos 3. Habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Salmo 110:1. Dice la palabra de Dios, Jehová dijo a mi Señor,
Siéntate a mi diestra, en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. En tanto, siéntate a mi diestra. ¿Quién? A Cristo, al Señor. Muchas veces yo le pido a los ángeles, usted puede pedir a quien usted quiera, pero la palabra de Dios nos enseña que en qué nombre se debe de pedir. ¿Sí tienes ese versículo? Hay versículos que nos enseñan en nombre de quién debemos pedirle al cielo. Podemos pedir a cualquiera que esté en el cielo, pero esencialmente ¿a quién? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Lo tienes? Juan 14, 13. A ver, Juan 14, 13. Dice la palabra de Dios, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Dios nos ha dado, gracias mía, una manera de hacer las cosas. El quererlas hacer, el desarrollarlas, depende del ser humano. ¿Quieres? Bien, no quieres, cada quien. Al último, el que va a pedir cuentas es el Creador. Nos guste o no nos guste. Todo el tiempo digo, es que cuando tenemos dones espirituales, ¿de quién son los dones? Los dones del Espíritu Santo. Y aquellas personas que tienen otros espíritus, ¿de quién son los dones? ¿Malos o buenos? De aquel espíritu que les está hablando, que les está diciendo. Nada es nuestro. Todo es para darle honra y gloria al Padre o al que quiera cada quien. Eso, pero nada es nuestro. Es que no digamos yo. Aquel espíritu, ¿qué espíritu es el que te está hablando? ¿Qué espíritu es el que te está guiando? El Espíritu Santo nos guía toda la verdad. El Espíritu Santo nos habla de la palabra de Dios. Los dones que Dios nos da del Espíritu Santo, ¿para qué? Para darle honra y gloria. Ya cuando nos desviamos de eso es que no es yo, es el Espíritu Santo de Dios obrando en sus instrumentos terrenales. ¿Para qué? Para que el ser humano entienda que Dios está pendiente de la humanidad. ¿Lo quieres entender? No lo quieres, es decisión de cada quien. Eso no es a fuerzas, es una enseñanza bíblica. Dios es el que hizo todo este globo terrenal y todo lo que en él hay, y en los cielos y arriba de los cielos, en el espacio, hasta el tercer cielo. Es lo que nos habla la Biblia. ¿Lo queremos entender? Bueno, tengo unos versículos aquí que dice Juan 1:3. Dice la palabra de Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Amén. ¿Por Él? ¿Por quién? Por Cristo, por la palabra de Dios. Dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:13, ¿cuál es el propósito de todo esto? Dice la palabra de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Amén. Cuando nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, entendemos que es un nacimiento espiritual nuevo en la persona, que debe haber un cambio, porque el propósito es precisamente ser hijos de Dios. ¿Qué dice Colosenses 1:16 y 17? Dice la palabra de Dios, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él, ¿verdad? Vemos entonces que todo tiene un motivo, razón para bendición de la humanidad. ¿Lo queremos entender? Repito, aunque parezca disco rayado, eso depende de cada quien. Si nosotros pensamos que no hay Dios, nosotros creemos otra cosa, estamos en nuestro derecho de creer lo que querramos. Estamos en nuestro derecho de hacer lo que querramos, siempre y cuando no se violen las leyes terrenales. Debería de pensarse en las leyes espirituales, porque lo espiritual es eterno, lo terrenal es pasajero. Es temporal. En este mundo nada de lo que hay aquí nos vamos a llevar. Lo único que nos vamos a llevar es la conciencia, el saber que tenemos algo que aprendimos en esta vida. Allí en Lucas 16:28, ¿qué dice? ¿Por qué la conciencia? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de eso?
Pues leamos esto y veamos. Dice la palabra de Dios, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Quién está hablando ahí, mija? El rico. El rico, el hombre rico, ¿verdad? Te dicen, ¿cómo se acordó que tenía 5 hermanos? Y le dice, padre Abraham. Y le pide que le ponga una gota de agua con un dedo, aunque sea Lázaro. Y luego le dice, envía a alguien que le avise a mis hermanos. ¿Quién le está hablando ahí? Una persona que ya dejó de vivir terrenalmente, que está en tormento. No es una historia, no es un cuento como quieren venderlo, como quieren presentarlo. Es un consejo. Mira, esta es la consecuencia. Si te vas a llevar algo, la conciencia, el conocimiento, el entendimiento de quién fuiste, qué hiciste, por qué lo hiciste. Todo eso va a ir en ¿dónde? En el corazón de la persona. Conciencia, el conocimiento. Eso no se pierde. Por eso dice, envía porque tengo 5 hermanos, para que no vengan aquí, dijo el rico, a este tormento. Pero queremos entender, repito, es decisión de cada quien. De cada quien. Cada quien toma la decisión, sí o no. No estoy hablando de religión. No estoy hablando de ninguna denominación. Estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto? Bueno, pues eso es lo que dice. Pues si dice la palabra es, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Qué oídos? Oídos espirituales. Puedes oír la voz de Dios que te está hablando. Que está diciendo, no quiero que vayas al tormento. Ahí en Hechos 4:12 que dice que no hay otro nombre, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque Dios ya nos enseñó. Nos mandó decir, nos mandó información. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? ¿Qué dice allí en Hechos 4:12? Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre debajo del cielo en que podemos ser salvos. ¿Salvos de qué? Del tormento eterno. Muchas de las veces se habla de los muertos como de muerte física y ay, es que los muertos. La Biblia habla de los muertos ciertamente. Dice en Isaías, ¿consultarás a los muertos por los vivos? ¿No tendrás Dios? ¿A cuáles muertos se refiere? La palabra de Dios nos enseña que muerte en la Biblia no es lo mismo que muerte física. Muerte en la Biblia es alejados de Dios, separados de Dios, lejos de Dios. ¿Y a quién les pasó eso? ¿Quiénes están muertos espiritualmente? Esos muertos que se hablan. Nada más que nuestra mente humana nos hace pensar y creer otras cosas. Pero realmente de qué está hablando la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Nomás hay un nombre dado al ser humano debajo del cielo en que se puede encontrar salvación. Por eso dijo el Señor ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero eso lo queremos entender, depende de cada quien. Es que no es a fuerzas, es información, ¿la quieres? No, bueno, eso es cada quien. ¿Qué dice Hebreos 11:3? Dice la palabra de Dios, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Amén. Digo, más información que la palabra de Dios nos da, pues hay mucha información. Cada quien tiene sus propios argumentos. Cada quien tiene sus propias ideas. Cada quien hace lo que le da su gana. Cada quien decide sí o no las cosas de Dios. Pero esto no quiere decir que Dios deja de ser Dios porque tú dices o porque yo pienso, es que es del universo. Es que no me interesa nada de eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? No dicen religiosos, no dicen fanáticos, no dicen esto, no dicen lo otro. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hay quienes por vender un poco en las redes sociales sacan un cuento y unas mentiras revolviendo todo lo espiritual con todo lo demás y creen que está haciendo. Alguien dijo por ahí una vez, es que Dios hace magia. No, no es magia. La magia es sinónimo de engaño. Es potencia de Dios, es poder de Dios, es amor de Dios para todo ser humano. La cuestión aquí es, ¿lo queremos? ¿No lo queremos? Depende de cada quien. Bien. ¿Qué dice el versículo 11, mija? De Hebreos 1:11. Dice la palabra de Dios, ellos
perecerán, mas tú eres permanente. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Gracias, mija. Entonces, ¿qué dice? Ellos perecerán, ¿quién? Los cielos. Dice, oh Señor, el 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, dice el 11, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. ¿Quién? Los cielos. Tiene un límite esta creación. El propósito es ver la humanidad. Si tiene la capacidad de entender que Dios tiene amor, su creador tiene amor para todos, a pesar que estos, es que lo otro, es que hubo otra gente aquí viviendo antes de Adán y Eva, es que sacan cada cosa, cada aberración, sin temor al Todopoderoso, y por eso tienen sus vidas, aunque sean muy famosos, pero tienen sus vidas hechas pedazos. No saben ni qué hacer, pero no son capaces de arrepentirse y pedirle a Dios perdón. El temor al Dios Todopoderoso se ha perdido, y eso condena a muchos seres humanos a la condenación. Pero ¿lo quieres entender? Es de cada quien. No es cierto. Qué triste será que cuando lleguemos al final y nos demos cuenta y que digamos, sí era cierto. Y ahora la oportunidad es en vida, no en muerte. Es que voy y pago y me purifico y voy. No, en ningún lado dice la Biblia eso. Dice, está establecido, Hebreo 27 está establecido que el hombre muera una sola vez, o el ser humano muera una sola vez, y después al juicio universal. Lo queremos entender. Ahí está la información. Está en la Biblia. La quieres. Vivimos. No, es que en los tiempos pasados, todos los tiempos han sido el desarrollo de la humanidad. Cada quien a su nivel y a su manera. En esos tiempos es diferente a los siglos pasados. Por eso no quiere decir que anteriormente no tenían tecnología, que no sabían hacer cosas. Han hecho cosas que dicen, no sabemos cómo, porque vino quién sabe quién y hizo aquí. Por favor, Dios le ha puesto al ser humano un cerebro tan grande, la capacidad humana para hacer las cosas. Pero no lo queremos entender, no lo queremos creer. Es que nosotros somos seres humanos, no ha cambiado nada. Así como comían los antiguos, así comemos nosotros por la boca, respiramos por la nariz y vemos con los ojos y oímos con los oídos. Pero es que Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. La cuestión aquí es, ¿quieres creer? ¿No quieres creer? Todo va a pasar, todo va a terminar un día. Los cielos, la tierra y todo va. ¿Estás preparado? ¿Estás tratando de entender? Es muy bonito gozar el mundo, las bellezas que hay, todo eso, porque para eso lo hizo Dios, para que el ser humano viviera en él y gozara la creación de él. No nada más sufrimientos. Cuando queremos pasear, ¿a dónde vamos? Bueno, unos van a una fiesta, otros van a una feria, otros vamos a acampar, otros van a cazar y van a disfrutar de la naturaleza o de lo que tenemos para... ¿Es puro sufrir? No, pero todo con manera, todo con modo. Se ha desviado tanto la humanidad que cada quien, eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice Isaías 34:4. Dice la palabra de Dios, y todo el ejército de los cielos se corromperá, y plegarse han los cielos con un libro, y caerá todo su ejército, como cae la hoja de la parra, y como cae la de la higuera. Amén. Gracias, amigo. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos vuelve a confirmar? Todo tiene un final. Lo que está en el cielo arriba caerá. Dice, es que los dioses, no. Espérame. Sí, ciertamente. Hay muchos que se llaman dioses en el cielo y en la tierra, nos dice la Biblia. Pero hay un solo Dios verdadero y nos deja la información. Todo esto va a pasar porque va a ir un final. No les voy a decir que ya se va a acabar el mundo, como muchos dicen, ya se va a acabar el mundo. Ya. Hay muchos eventos que están por delante. No sé si otros cuantos miles de años, cientos de años, yo no puedo decirles, porque nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Pero que va a venir a pedir que cuentas
Por eso dice en Isaías, fíjese desde cuándo, como 550 y tantos años antes de que Cristo estuviera, Isaías dijo esto, y todo el ejército de los cielos se corromperá, y plegarse han los cielos como un libro, y caerán todos sus ejércitos como cae las hojas de los árboles. Parafraseando el versículo. ¿Qué es lo que nos dice? Tiene un final, tiene un punto final la humanidad. ¿Estás preparado? Pues eso depende, repito, de cada quien. Eso es nomás información, no es que tienes que creerlo a fuerzas. ¿Qué dice Joel 2:31? Dice la palabra de Dios, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Fíjese bien, gracias, como nos dice, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga, ¿qué? El día grande y espantoso de Jehová. Romanos 10:13. Dice la palabra de Dios, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gracias. Preparándonos desde antes, sobre todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia decisión. ¿Qué dice Hechos 2:21? Dice la palabra de Dios, y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjese bien cómo nos repite, nos dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos advierte que va a haber un final, si no estamos preparados, si no estamos avisados, que solo en Jesucristo tenemos la salvación nuestra, a que estamos expuestos. Es algo muy importante, es de vida o muerte espiritual, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 24:29? Hablando porque hay eventos que no se hacen presentes, pero van a venir. Dice la palabra de Dios, y enseguida, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Qué es lo que nos estamos viendo? Que hay un día final. Gracias. Hay un día que nos advierte la palabra de Dios. Va a haber esto. Segunda de Pedro 3:10. Dice la palabra de Dios, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Amén. Fíjese bien cómo nos habla de que todo lo que está en la tierra será quemado. Las obras y todo lo que está aquí será deshecho. ¿Por qué? Porque va a venir una nueva tierra, la nueva Jerusalén. Palabra de Dios, ¿lo queremos creer? No, cada quien. ¿Qué dice Apocalipsis 6:13 y el 14? Dice la palabra de Dios, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento, y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Amén. La Biblia nos está enseñando, gracias, ampliamente y constantemente acerca de lo que va a pasar. Hay una cosa, aunque diga lo que diga la gente, aunque diga lo que digan las personas, aquellas personas que dicen sabios, aquellas personas que dicen, no, es que eso es para controlar a la gente. No niego que ha habido esos movimientos, no niego que hay gente que ha manipulado la palabra de Dios para lucro personal, así como se lucró y se lucra con Israel. Israel, el pueblo de Dios, es un pueblo que es puesto, un país que es puesto políticamente. Israel, no es el Israel ortodoxo que conocíamos antes o que se sabía antes. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que Dios nos habla. Si nosotros leemos ahí otra vez segunda de Pedro del 3, del 8 al 12, son 4 versículos, nos habla, ya lo vimos, pero vamos a ampliarlo un poquito. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 8 al 12. dice la palabra de Dios, mas, oh amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo,
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas, pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Amén. Nos da toda la información completa, que esto es pasajero, es temporal aquí en la tierra. ¿Por qué estamos nosotros los humanos? Dicen, ¿aquí estamos los humanos aquí en la tierra? Un propósito divino de Dios de conocer el corazón de cada persona. Dios conoce cada persona. Dios no cambia. Dios es el mismo. Siempre Él conoce hasta el último íntimo pensamiento de cada persona. Él conoce el corazón, no el músculo que bombea sangre, el corazón del ser humano, el centro del ser humano, el intelecto, el sentimiento, de emociones y el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo se hacen las decisiones? ¿Entendemos de qué nos está hablando la palabra de Dios o no? Dios nos habla claramente. Hay muchos que dicen, no, es que el dinero no lo es todo. No te va a comprar el cielo, así como tu salud. Cuando estás bien enfermo de una enfermedad que no tiene cura, así te puedes comprar 1000 hospitales, comprar miles de doctores y no vas a poder hacer nada. Todo esto que está aquí en la tierra, aquí se queda, repito, incluyendo nuestro cuerpo, y va a ser deshecho en el fuego con la tierra, porque tierra es, el polvo eres y el polvo volverás. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a ser quemado tu cuerpo. ¿Qué es lo que está libre? Tu alma, mi alma, es la que va a pagar las consecuencias. Por eso dice Hebreos 9:27 que está establecido que el ser humano o el hombre muera una sola vez y después al juicio. ¿Qué? ¿El cuerpo? No. Lo que está dentro de este cuerpo, el alma de cada ser humano, es la que está en peligro. De estar, ¿qué? Muertos a lo espiritual, alejados de Dios, separados de Dios. A eso se refiere la palabra de Dios cuando dice muertos. A eso se refiere Isaías. A aquellos que fueron alejados, que son separados. Por eso dice en Romanos, cuando estaban muertos son vuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida en Cristo Jesús. No está hablando de muertos de aquí, está hablando de muertos alejados de Dios. Aquellos que fueron arrojados a la tierra. Esos son los espíritus que toman la forma que la gente quiere ver. Lo que quieren, les hablan lo que quieren oír. Pero bueno, cada quien decide en su corazón de qué manera va a actuar, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el versículo 12, amiga? Dice la palabra de Dios, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Amén, gracias. Tú eres el mismo, por eso dice en Hebreos 13:8. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Dice la palabra de Dios, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén, ayer y hoy por los siglos, gracias. Apocalipsis 1:4 4 y versículo 8. Versículo 4 y versículo 8, no, del 4 al 8. Dice la palabra de Dios, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros y paz del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El 8 dice la palabra de Dios, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. El 11:17 de ahí mismo. Apocalipsis 11:17 dice la palabra de Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran potencia y has reinado. Amén. ¿A quién se está refiriendo? Al Señor Jesucristo. Por eso hemos leído que, ¿sabes qué? Envía a mi Hijo en mi lugar. Envió un cuerpo para que fuera sacrificado por tus pecados. Y ese cuerpo no pecó, no mintió, no hizo nada malo. Y así fue llevado al matadero. ¿Por qué? Por gusto, no por amor a la humanidad. Pero queremos entenderlo, pues eso depende de cada quien.
Esa es decisión de cada quien. ¿Qué dice Hebreos 10:13? Dice la palabra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén, esperando lo que resta. ¿A quién? A nuestro Señor. Salmo 111. Dice la palabra de Dios, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Me leíste el 13? Sí, ¿verdad? Me dijiste que el 12. Bueno, el 13 ahora. Dice la palabra de Dios, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Amén. Gracias, mija. A ningún ángel le dijo siéntate. Ningún ángel le dio el privilegio de ser hijo de Dios, más que a nuestro Señor Jesucristo. Por eso leímos ahí que en el nombre de Jesús se pide a quien, al Padre. Hay quienes, repito, le piden a quien quieran. Pueden creer lo que quieran, se respeta. Pero la Biblia, ¿qué me dice? Que dijo el que pida en mi nombre. Y se debe de pedir en el nombre del Señor Jesucristo. ¿A quién? Al Padre. Pero decisión de cada quien, ¿verdad? Por eso le dice ahí en Hebreos 10:13, esperando lo que resta hasta que sean que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y luego qué? Luego viene el fin. ¿Qué dice el versículo 14? Y cerramos. Dice la palabra de Dios, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud. Amén. No son todos los ángeles. Gracias. Hechos 12:7. Dice la palabra de Dios, y he aquí el ángel del Señor sobrevino y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo, levántate prestamente, y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. Por eso dice el 14, gracias, amiga. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud o de la salvación. Obviamente que se está diciendo, ¿qué dice el Salmo 103:20? Refiriéndose a los ángeles. Dice la palabra de Dios, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Amén. Muy bien. ¿Qué dice Hebreos 5:9? Dice la palabra de Dios, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Versículo 8. Dice la palabra de Dios, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. ¿Quién? Filipenses 2:8. Nuestro Señor Jesucristo aprendió la obediencia. Fíjese bien. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Un ejemplo de obediencia, ¿verdad? Adelante. Dice la palabra de Dios, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros con cualquier cosita ya estamos llorando. Nosotros con cualquier cosita, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite? Pues sí, Dios permitió que su Hijo viniera y muriera con el propósito que tuviera que la eternidad en sí mismo para todo ser humano. Ya nos ha dado todo lo que queremos, repito, desde cada quien. ¿Qué dice Hebreos 2:10? Dice la palabra de Dios, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, y si hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Amén. Ya tenemos todo el camino preparado. Dios ya dio todo, ya tenemos todo. La decisión es del ser humano. ¿Quieres creer lo que dice la gente o quieres creer lo que dice la Biblia, la palabra de Dios? Y vaya que cómo han atacado la Biblia. Es que le escribieron. Es que, bueno, y todas las vidas que quedaron atrás por escribir la palabra de Dios. Y aún mucho más mayor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque es lo que estamos viendo. Las enseñanzas de Cristo.
la palabra de Dios, que nos dice, que nos habla, que nos propone, pero la decisión es de cada quien. ¿Qué dice Hechos 13:15? Y ahora sí cerramos. Dice la palabra de Dios, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Amén. Cuando nosotros tenemos una palabra de exhortación, tiene que venir de la palabra de Dios. Por eso dice ahí en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas. El 2, en estos 2 días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y el 3 ya lo leímos, pero se lo repito, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de sus pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús, el Señor, el Salvador? Intercediendo todavía por cada uno de los creyentes. La palabra de Dios es autoridad para el creyente, lo he dicho y lo repito. Al que no cree, pues ahí sigue debajo de la ley todavía, porque por gracia somos salvos. Pero decisión de cada quien, la invitación está ahí. ¿Quieres conocer más? ¿Quieres oír más de la palabra de Dios? Pues lo que dice la palabra de Dios. No es lo que dice el mundo ahorita. ¿Qué dice el mundo? Se han vuelto palabras tan sucias para hablar, que esas no se condenan en ninguna red social, se condenan a otras cosas, pero esos no. Cada quien. Es una enseñanza. ¿La quieres? Bien. ¿No la quieres? Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tus exhortaciones, Señor, tus consejos, tus guianzas. Todo sea para tu honra y gloria, Padre. Bendice a los que con gusto oyen, a los que con gusto esperan en ti verdaderamente, o esperamos en ti verdaderamente. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo que bendigas a toda tu iglesia, todo tu pueblo, a cada siervo tuyo verdadero que predica tu palabra y la practica, y es ejemplo a la grey. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestros pecados, pidiéndote que nos sigas usando, nos sigas permitiendo seguir hablando de tu palabra. Ayúdanos a hacerlo de la manera que sea de tu agrado y que sea tu Espíritu Santo el que hable, no el ser humano. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote, Señor, que nos cuides y nos libres de todo mal, que nos lleves con bien y, Padre, que todos los días sean para darte a ti honra y gloria. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor le bendiga.